Antes de seguir adelante, antes incluso de escuchar una sola palabra más, haz algo sencillo, pero profundo. Detente, respira despacio, deja que el cuerpo se acomode, deja que el alma alcance al cuerpo. Tal vez vienes cargando más de lo que dices. Tal vez sonríes con facilidad, pero por dentro llevas años acumulando silencios, pérdidas, decisiones difíciles y preguntas que nunca encontraste a quién hacer. A cierta edad, y tú lo sabes, ya no buscamos discursos rápidos, ni promesas ruidosas, ni palabras vacías. Buscamos verdad, buscamos reposo, buscamos sentir que aún somos vistos. Y hoy, esta oración no llega por casualidad, llega porque Dios quiere recordarte algo esencial, algo eterno. Él te conoce completamente, no al final de tu historia, sino desde el principio. Si esta oración llega a ti en un momento sensible, permanece hasta el final. Dios suele hablar con más claridad cuando dejamos de correr. Señor, llego a ti sin disfraces. A esta etapa de mi vida, ya no tengo fuerzas para aparentar que todo está en orden, cuando hay partes de mi corazón que siguen cansadas. Tu palabra dice, Señor, tú me has examinado y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún de lejos percibes mis pensamientos. Salmo 139, 1 al 2. Y hoy reconozco algo delante de ti. Tú me conoces más de lo que yo mismo me conozco. Conoces mis pensamientos repetidos, esos que vuelven en la noche cuando el ruido se apaga. Conoces mis preocupaciones silenciosas, las que no comparto para no preocupar a nadie. Tú viste mis comienzos, viste mis sueños grandes. Viste también cuando la vida me enseñó a soñar más despacio. Señor, tú estuviste presente en cada etapa, cuando confiaba sin miedo, cuando dudé en silencio, cuando seguí adelante solo porque no sabía cómo detenerme. Examinas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Salmo 139, 3 al 13. Nada de lo que soy hoy se formó de un día para otro. Cada experiencia dejó una marca. Cada decisión dejó una huella. Algunas fueron de fe, otras de miedo, otras simplemente de cansancio. Y aún así tú no te alejaste. Si en este momento sientes que Dios está describiendo tu propia historia, permítete hacer una pausa. Tal vez esta oración no llegó para entretenerte, sino para tocar algo profundo. Puedes escribir amén en tu corazón o en los comentarios si así lo sientes. Señor, hay cosas que nunca dije en voz alta, errores que corregí y otros que todavía pesan. Hay palabras que guardé, decisiones que tomé solo. Y momentos en los que quise ser fuerte cuando en realidad necesitaba ayuda. Pero tu palabra afirma, aún antes de que haya palabra en mi lengua, tú, Señor, ya la conoces toda. Salmo 139, 4. Eso me conmueve y me confronta, porque significa que no puedo sorprenderte, no puedo esconderme, pero tampoco necesito hacerlo. Hoy no vengo a justificarme, no vengo a defender mi pasado, vengo a rendirlo. Señor, toma mi historia completa, la que me enorgullece y la que todavía duele recordar. Toma mis años de esfuerzo, toma mis años de confusión, toma incluso aquellos capítulos que yo mismo quisiera reescribir. Si esta oración está despertando recuerdos en ti, no los rechaces. Dios suele sanar no lo que ignoramos, sino lo que entregamos. Señor, tú sabes cuándo me senté cansado y cuándo me levanté sin fuerzas. Sabes cuándo avancé con fe y cuándo solo avancé por inercia. Sabes cuándo oré con esperanza y cuándo solo repetí palabras. Nada de eso te alejó de mí. Hoy descanso en esta verdad. Soy completamente conocido y aún así
completamente amado. Ayúdame, Señor, a dejar de huir de mí mismo, a dejar de negar lo que siento, a confiar en que si tú me conoces tan profundamente, también sabes cómo restaurarme. Guía esta oración, guía mis pensamientos, y si esta palabra no es solo para mí, úsala para alcanzar a alguien más que también necesite recordar que Dios no se ha olvidado de su historia. Señor, con el paso de los años, he aprendido algo que antes no entendía. No siempre huimos corriendo. A veces huimos quedándonos. A veces huimos callando. A veces huimos cumpliendo con todo, pero apagándonos por dentro. Hubo momentos en mi vida en los que no supe cómo orar. Momentos en los que no me alejé de ti con rebeldía, sino con cansancio. Cansancio de esperar, cansancio de creer, cansancio de no ver respuestas claras. Y aún así, tu palabra me confronta con una pregunta que atraviesa el alma. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7. Hoy entiendo que esa pregunta no es un reproche, es una revelación. Porque no habla de un Dios que vigila para castigar, sino de un Padre que acompaña incluso cuando el Hijo se pierde. Señor, hubo etapas en mi vida en las que seguí caminando solo por costumbre, haciendo lo que debía hacerse, cumpliendo responsabilidades, pero con el corazón lejos. Quizá quien escucha esta oración ahora mismo reconoce ese estado. Si es así, no te apresures. Dios no te juzga por sentirte así. Él te está buscando con ternura. Señor, hubo decisiones que tomé no desde la fe, sino desde el miedo. Miedo a quedarme solo, miedo a perder lo que había construido, miedo a empezar de nuevo. Y aún así, tú no retrocediste. Si subo a los cielos, allí estás tú, y si desciendo al Seol, allí también estás. Salmo 139, 8. Esto me enseña algo profundo. No existe un lugar tan alto que no necesite tu gracia, ni un lugar tan bajo que esté fuera de tu alcance. Estuviste conmigo cuando todo parecía avanzar, pero también cuando todo parecía derrumbarse. Estuviste en mis logros y también en mis fracasos, en las mesas llenas y en las noches silenciosas. Señor, tú viste cuando perdí cosas que pensé que durarían para siempre. Personas, etapas, sueños. Y aunque nadie más lo notó, algo dentro de mí cambió para siempre. Si en este momento esta oración toca una pérdida que aún duele, permanece, no cierres tu corazón. Dios sana despacio, pero profundamente. Si digo, las tinieblas me cubrirán, aún la noche será luz alrededor de mí. Salmo 139, 11. Hubo noches, Señor, noches largas, noches donde el silencio gritaba más que las palabras, noches en las que me pregunté si había tomado el camino correcto, si había esperado lo suficiente, si había confiado demasiado o muy poco. Y aún allí, tú estabas. No siempre sentí tu presencia, no siempre reconocí tu voz, pero hoy sé algo con certeza. Tu fidelidad no dependió de mi claridad. Señor, gracias por no retirarte cuando mi fe se volvió frágil. Gracias por quedarte cuando yo mismo dudé de mí. Gracias por acompañarme en los caminos que no publiqué, en las batallas que no conté, en las oraciones que quedaron incompletas. Tal vez quien escucha ahora está atravesando un momento parecido. Si eres tú, deja que estas palabras te abracen. Dios no se ha ido. Aún las tinieblas no son oscuras para ti. La noche resplandece como el día. Señor, qué descanso saber que tu mirada no se apaga cuando la mía se nubla. Qué alivio entender que no tengo que tener todas las respuestas para seguir siendo sostenido. Tú no cuentas mis errores, cuentas mi corazón. Tú no te defines por lo que perdí, sino por lo que aún puedo entregar. Señor, ayúdame a reconciliarme con mi propia historia, con lo que fue posible
y con lo que no lo fue, con las decisiones que dieron fruto y con aquellas que dejaron lecciones. No permitas que viva peleando contra mi pasado, sino aprendiendo de él. Si esta oración te está llevando a recordar etapas antiguas, no las rechaces. Tal vez Dios está sanando no el recuerdo, sino la emoción que quedó atrapada allí. Mis huesos no te fueron ocultos cuando fui formado en lo secreto. Salmo 139, 15. Señor, tú viste lo que nadie vio. Conociste mis procesos internos, mis luchas silenciosas, mis esfuerzos invisibles. Cuando otros solo vieron resultados, tú viste el camino. Cuando otros vieron errores, tú viste intención. Gracias por no medir mi valor como el mundo mide. Gracias por no descartar lo que aún puede florecer. A esta edad, Señor, uno aprende que el verdadero valor no está en demostrar, sino en permanecer fiel. Fiel a la conciencia, fiel a la fe, fiel a la verdad interior. Todos mis días estaban escritos en tu libro, antes de que uno solo de ellos comenzara. Salmo 139, 15. Señor, enséñame a soltar la culpa innecesaria, a dejar de preguntarme cómo habría sido todo si hubiera elegido diferente. Dame la gracia de vivir este presente con plenitud, sin arrastrar el peso de lo que ya no puedo cambiar. Si sientes que esta palabra habla directamente a tu vida, permítete asentir en silencio. A veces el alma dice amén antes que la boca. Señor, toma lo que soy hoy, no lo que fui, no lo que imaginé ser, sino lo que soy ahora, con mis límites, con mi experiencia, con mi fe más serena y menos ingenua. Usa mi vida, Señor, no para impresionar, sino para amar mejor. Que mis palabras tengan peso, que mis gestos tengan sentido, que mi caminar refleje la paz que solo tú puedes dar. Y si esta oración está llegando a alguien que siente que ya dio todo lo que podía, recuérdale algo, Señor. Mientras hay aliento, hay propósito. Mientras hay vida, tú sigues obrando. Señor, descanso en esta verdad. Fui formado con intención y sigo en tus manos. Señor, hay una pregunta que suele aparecer con los años. Una pregunta silenciosa, discreta, pero persistente. ¿Sigo siendo importante? No siempre la formulamos con palabras, pero vive en el fondo del corazón. Cuando el cuerpo ya no responde igual, cuando el mundo corre más rápido de lo que uno desea, cuando los espacios cambian, los roles se reducen y algunas voces dejan de llamar. A cierta edad, Señor, uno aprende que el olvido no siempre es abandono, pero se le parece mucho. Y en esos momentos, tu palabra se levanta con una verdad que consuela. Cuán preciosos son para mí tus pensamientos, oh Dios. Cuán grande es la suma de ellos. Salmo 139, 17. Tus pensamientos sobre mí no son escasos, no son ocasionales, no dependen de mi utilidad, ni de mi productividad, ni de lo que el mundo espera de mí. Tú piensas en mí porque me amas, y eso cambia todo. Señor, confieso que hubo días en los que me sentí invisible, días en los que hice silencio porque sentí que ya nadie escuchaba, días en los que me pregunté si todavía tenía algo valioso que ofrecer. Tal vez quien escucha ahora reconoce ese sentimiento. Si es así, no lo ignores. Dios está hablando justamente ahí. Si los enumero, se multiplican más que la arena, y al despertar, aún estoy contigo. Salmo 139, 18. ¡Qué imagen tan poderosa, Señor! Mientras duermo, mientras descanso, mientras mi mente se apaga, tú sigues presente. No me vigilas con desconfianza, me cuidas con ternura. Incluso cuando no oro, incluso cuando no entiendo,
Incluso cuando solo sobrevivo al día, tú permaneces. Señor, gracias por pensar en mí cuando yo ya no pienso en mí con esperanza. Gracias por sostenerme cuando mi fe se vuelve frágil y mis fuerzas se reducen. Si esta oración está llegando a ti en un momento de soledad, permanece un poco más. A veces Dios no cambia la circunstancia, pero sí la manera en que la habitamos. Señor, tus pensamientos no me presionan, no me exigen, no me comparan. Tus pensamientos me recuerdan que sigo siendo tu hijo, tu hija, independientemente de la etapa en la que me encuentre. En un mundo que mide valor por resultados, tú mides por fidelidad. En una sociedad que celebra la juventud, tú honras la perseverancia. En una cultura que descarta lo que envejece, tú restauras lo que madura. El Señor no desecha para siempre. Antes bien, aunque aflige, también se compadece. Lamentaciones 3, 31, 32. Señor, hay días en los que pesa el futuro, no por miedo a la muerte, sino por miedo a la irrelevancia. Pero hoy necesito recordar que mi vida no está definida por lo que queda, sino por aquel que camina conmigo. Ayúdame a descansar en que no he sido olvidado en tu agenda, que no soy un capítulo cerrado, que no soy un recuerdo antiguo. Mientras respire, tú sigues escribiendo. Si esta palabra toca tu corazón, si sientes que Dios te está recordando tu valor, permítete responderle. Un gracias silencioso también es oración. Señor, enséñame a escuchar tus pensamientos por encima de mis temores. Cuando la mente me diga que ya no es tiempo, recuérdame que tu tiempo no se agota. Cuando el corazón me diga que ya no importa, recuérdame que sigo siendo precioso. Cuando el mundo me diga que debo hacer más para valer, recuérdame que ya valgo porque tú me amas. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi fidelidad. Jeremías 31:3. Señor, qué descanso saber que tu amor no envejece, que no se desgasta, que no se retira, que no se cansa de mí. Ayúdame a vivir esta etapa no con nostalgia, sino con gratitud, no mirando solo lo que pasó, sino lo que aún puede florecer desde la experiencia, la sabiduría y la fe probada. Si esta oración ha tocado algo profundo en ti, tal vez no sea solo para hoy. Tal vez Dios quiera usarla para fortalecer a alguien más. Compartir una palabra también es una forma de amar. Señor, descanso en esto. Piensas en mí más de lo que imagino. Y mientras lo haces, yo, Señor, llego al final de esta oración como quien llega al final de una jornada larga. No con euforia, no con prisa, sino con una serenidad que solo nace cuando el alma ha dicho la verdad. He hablado, he recordado, he reconocido. Ahora solo quiero descansar en ti. A esta altura de la vida, Señor, uno aprende que no todas las respuestas llegan, pero que no todas son necesarias. Aprende que hay preguntas que no se resuelven con explicaciones, sino con compañía. Y hoy, más que certezas, yo necesito dirección. Por eso hago mías estas palabras antiguas, pero siempre actuales. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame cualquier camino que no te agrade y guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23-24. Señor, no te pido que mires solo lo que hago, mira lo que soy. Mira mis intenciones, mis motivaciones reales, mis miedos disfrazados de prudencia, mis silencios disfrazados de paz. Examíname con amor, no para exponerme, sino para sanarme. A esta edad, Señor, uno ya no quiere vivir engañándose.
No quiere aparentar una fe que no siente. No quiere repetir palabras vacías. Quiere caminar en coherencia. Si hay en mí caminos que ya no conducen a la vida, muéstramelos con misericordia. Si hay hábitos que me endurecieron el corazón, ablándalos con tu espíritu. Si hay cargas que sigo llevando solo por costumbre, enséñame a soltarlas. Señor, guíame, no solo cuando estoy perdido, sino también cuando creo saber a dónde voy. Guíame en las decisiones pequeñas, en las conversaciones sencillas, en los días comunes, porque he aprendido que el camino eterno no se construye solo con grandes actos, sino con fidelidad diaria. Si esta oración está llegando a ti como un suspiro profundo, no la apresures. Deja que haga su trabajo. Dios no empuja, Dios acompaña. Señor, ya no te pido una vida sin dificultades. Te pido una vida con sentido. No te pido ausencia de dolor. Te pido presencia en medio de él. No te pido entenderlo todo. Te pido confiar incluso cuando no entiendo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. Qué descanso, Señor, no tener que cargar con todo solo. Qué alivio saber que no dependo únicamente de mi fuerza, de mi experiencia, de mis aciertos pasados. Hoy pongo delante de ti lo que queda de mi camino, los años que vienen, la energía que se ajusta, los sueños que cambiaron de forma. Úsalos, Señor, no para mi gloria, sino para amar mejor. Que mis palabras edifiquen, que mi presencia dé paz, que mi fe sea tranquila, pero firme. Señor, si alguien escucha esta oración con el corazón cansado, recuérdale que no llegó tarde. Si alguien le escucha pensando que ya dio todo lo que tenía, recuérdale que tú multiplicas lo que entregamos. Si alguien le escucha sintiendo que su historia ya no importa, recuérdale que mientras respira, tú sigues escribiendo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. Señor, qué promesa tan hermosa. Florecer, incluso ahora. Dar fruto, incluso hoy. No fruto de apariencia, sino fruto de carácter. No fruto de reconocimiento, sino de paz. No fruto para impresionar, sino para bendecir. Hoy dejo mi vida en tus manos, con menos exigencias y más confianza. Ya no corro detrás del tiempo, camino contigo. Ya no lucho por controlar todo, descanso en ti. Y si esta oración ha sido un refugio para ti, si sentiste que Dios habló a tu corazón, no dejes que este momento se diluya. Permanece un instante más, agradece, respira. Y si sientes el impulso, comparte esta oración con alguien que esté atravesando una etapa similar. A veces, una palabra a tiempo es una forma de salvación silenciosa. Señor, aquí estoy, tal como soy, tal como he llegado. Guíame por el camino eterno, hoy y todos los días que aún me concedas. Amén. Sigo siendo sostenido.